Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hora Deportiva a través de Última Hora y de 10. Quien les habla, Santiago Riquelme, hoy junto a Derlis Mato, periodista del diario Última Hora y de 10. Vamos a estar hablando de lo que va a ser el segundo campeonato oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Torneo Clausura 2025, que va a tener a varios candidatos que van a luchar por quedarse con el título y la clasificación de forma directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Derlis, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Santiago, un placer estar de vuelta con todos ustedes en este episodio muy esperado para hablar ya de lo que va a ser el inicio del apasionante Torneo Clausura, un Torneo Clausura que nos prepara muchas emociones. Sí, es cierto, volvemos después de prácticamente un mes con el podcast, tuvimos una pausa, al terminar la apertura estamos volviendo. Y lo que decía Derly, el Clausura suele ser mucho más apasionante porque es el último torneo del año y los clubes se juegan mucho. El último campeón, los clasificados a Copa, los descensos. Entonces es mucho más reñido, sangriento todo y no tengo dudas de que va a ser así. Ya vamos a dejar los candidatos para el final de este podcast, darle los 3 candidatos al título como hacemos siempre. Pero va a ser, me parece, un torneo clausura que no va a cambiar mucho con respecto a los candidatos, que son siempre 3. Sí. Libertad, Olimpia y Cerro, en el orden que usted prefiera, son los 3 equipos que se reparten los títulos. De hecho, son los 3 que se reparten los títulos los últimos 10 años, por ejemplo. Creo que el último fue Guaraní en el 2016, mucho más atrás Nacional. Pero de ahí no sale. Libertad, Olimpia o Cerro. Es muy raro que uno de esos no sea el campeón. Y vamos a empezar a hablar de cada uno de esos equipos de Early. Vamos a arrancar por el campeón. Libertad trajo 2 refuerzos, Robert Rojas y Hugo Fernández, y nada más. Se le fueron algunos jugadores, pero nada más. ¿Cómo ves a Libertad? ¿Está para repetir títulos? ¿Se va a relajar? ¿Cómo le sentís al equipo de Sergio Aquino, Derlis? Y para mí Libertad tiene una cuestión muy importante que tiene que ver su participación en la Copa Libertadores de América. Dependiendo de cómo le vaya en la Copa Libertadores, se va a conocer su futuro en el Torneo Clausura. Si le va bien, obviamente en Copa Libertadores, está en octavos de final, sigue avanzando, me imagino que va a descuidar un poco el campeonato. Y como ya se había consagrado campeón del Torneo de Apertura, va a estar relajado el equipo de Sergio el Patito Aquino en el plano doméstico. Por eso depende mucho de lo que pueda ocurrir en Copa Libertadores con el equipo de Libertad. Tiene plantel, es cierto, no tiene mucho recambio, pero tiene un plantel ya que viene jugando hace tiempo, es campeón y me imagino que dependerá mucho de lo que pueda realizar en la Copa Libertadores de América. Yo me animo a decir de que Libertad en este torneo clausura no va a repetir título y que va a poner todas sus fichas a la Copa Libertadores de América. Obviamente, ir paso a paso en Libertad no hay el objetivo de ser campeón de la Copa Libertadores de América. Esto tendrá que ir paso por paso. Sí, el tema es que con Libertad nunca se sabe. Decíamos lo mismo el año pasado. Y Libertad tranquilamente te vuelve a ganar el clausura cuando uno decía el jugador se relaja inconscientemente. Pero no, Libertad vuelve a repetir una gran campaña de ser campeón. Y en la Libertadores le toca un rival muy duro. Me parece que le toca uno incluso de los candidatos a ser campeón de la Copa Libertadores, como es el River Plate de Argentina que dirige Marcelo Gallardo. Y no va a ser una parada fácil para Libertad, sin duda alguna. Va a ser un escollo muy difícil. Y hay que ver, yo creo que también que se va a relajar inconscientemente, pero repito, nunca se sabe con Libertad. Pero en los papeles previos, antes de que arranque el clausura, para mí tampoco va a ser el campeón Libertad. Va a pelear, claro que sí, por plantel, jerarquía y porque no hay muchos equipos, lo que decíamos al comienzo, que peleen el campeonato. Libertad va a pelear el campeonato sin duda alguna. Pero creo que el campeón va a ser otro, porque Libertad ya fue campeón, ya está clasificado a fase de grupo de Libertadores, se le fueron algunos jugadores y sobre todo por cómo terminó Libertad, porque no es el mismo Libertad que arrancó la apertura, que fue una aplanadora que de hecho eso le valió conseguir el título porque después se relajó casi por 10, 11, 12 partidos con una racha increíble negativa donde no podía ganar y así terminó, salvo un par de triunfos sobre la hora en las últimas 2 fechas. A Libertad le costó muchísimo esa recta final de clausura, así que hay que ver, es una incógnita de la apertura, digo, es una incógnita cómo va a arrancar el clausura el conjunto gumarelo. Pasemos a los grandes ahora, Derly. Cerro Porteño, Olimpia. Arranquemos por Cerro,
Decía Diego Martínez, cumplimos algunos de los objetivos. Yo creo que Cerro está en deuda. Perdió la apertura. Es cierto, clasificó octavo, pero le tocó, no digo fácil el grupo, pero clasificó raspando también. Y gracias a que Bolívar y Cristal medio que no mucho no hicieron, no pusieron mucha resistencia. ¿Cómo ves a Cerro en este nuevo clausura? Llegaron algunos refuerzos, se le fueron algunos jugadores. ¿Cómo ves al equipo de Martínez? Y bueno, lo primero que todo que hay que comentar respecto a Cerro Porteño es que en Cerro hay necesidad de campeonato. Hace rato Cerro Porteño no es campeón. Viene de un primer semestre muy malo. Clasificó a duras penas a los octavos de final de Copa Libertadores de América. Los refuerzos se vinieron tarde, algunos de ellos sin pretemporada. Así que es muy difícil poner como candidato a Cerro Porteño. Pero en este caso yo lo pongo como candidato al equipo de Barrio Obrero porque veo muy complicada su chance de avanzar en Copa Libertadores de América ante un equipo de estudiantes muy bien formado, que trajo refuerzos de jerarquía y que podría avanzar de ronda ante el equipo azulgrana. Una vez que Cerro quede fuera de la Libertadores, uno imagina de que va a poner todas sus fichas en este torneo clausura para poder volver a consagrarse en el plano doméstico. Y el detalle del conjunto azulgrana es que lo tiene a un equipo muy bien armado en lo que respecta a la cantidad de jugadores, tanto juveniles como también algunos jugadores que van recuperando su nivel. El caso de Gastón Jiménez, por ejemplo, que en el último semestre de este primer año no pudo jugar buenos partidos producto de una lesión y que ahora retorna con todo. Una vez que Cerro quede fuera de la Libertadores, dijiste, o sea que vos ya no le Sí, das chance a no, Cerro de yo que no le ni veo. pasa a Estudiantes, ¿te parece? No, ¿O puede creo que ser? no. Es fútbol, yo me puedo equivocar, obviamente Cerro después puede golear a los partidos, clasificarse a cuarto de final, pero yo creo que así como está armado Cerro Porteño, con lo mal que se armó, no pudo aprovechar esta pausa, no trajo los refuerzos a tiempo, se le fueron piezas claves y bueno, yo creo que así es muy difícil competir a nivel internacional. Sí, coincido. Yo creo que en Cerro es raro todo. Es raro porque no se están haciendo bien las cosas, al menos lo que uno ve desde afuera. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cerro yo creo que fracasó en ese primer semestre, sin duda alguna, al no conseguir el título. Eh, Pasó raspando en Libertadores. Eh, pero Cerro es raro todo en el sentido de que Diego Martínez hace un par de semanas, plena pretemporada en Mingaguazú, da una conferencia de prensa y cita 6 jugadores que no van a ser tenidos en cuenta para este segundo semestre. Soñora, Rivas, Da Costa y alguno más. Y 10 días después los pone a casi todos a jugar partidos amistosos. Entonces no se entiende cómo es el tema. No lo vas a tener en cuenta, pero juegan amistosos. Jugó Bruno Valdés, jugó Rivas, Soñora, Chico Da Costa marcó uno de los goles. Entonces no se entiende. Otra cosa, llegan tarde los refuerzos. Cerro tenía una inhibición de $600,000. $600,000 para un equipo como Cerro no es nada. No puede ser que Zapac no tenga esa plata. O sea, Cerro perdió mucho tiempo. Se le fueron jugadores, los dos laterales, Alan Benítez, Diego León. Trajo refuerzos tarde. Y se quedan al final, parece jugadores que el técnico no los quiere. Entonces, ¿cómo se puede sentir un jugador que el técnico públicamente dice, no, yo a estos 6 no los voy a tener en cuenta, vía libre para que busquen clubes? Y estamos a días del campeonato y todos están en el plantel de primera y con chances de jugar. Entonces, ¿cómo el jugador va a tomar eso? Un técnico que le diga públicamente, no te quiero, pero unos días después lo puede poner a jugar. ¿Con qué ganas entra el jugador? Es raro todo. El propio presidente Juan José Zapac dijo que hay tiempo, que el libro de pases cierra el 23 de julio. Es cierto, pero la competencia arranca ahora. Y siempre le pasa a Cerro eso, empieza a perder puntos en la primera recta del campeonato. Cuando quiere reaccionar es tarde y se le vuelve a escapar un campeonato. Ya son 7. 7 campeonatos que Cerro no llega a conseguir el título. El último fue en el 2021. Y más que lo consiguió Cerro me parece que lo perdió Guaraní. Ese recordado partido en Dos Bocas. Entonces, me parece que la historia se repite. Las cosas se siguen haciendo mal en Cerro y yo no lo veo como candidato. Incluso no sé ni si lo pongo en el podio a Cerro Porteño en este torneo clausura. Pasemos a Olimpia ahora. Ujú. Otro que está con algunas dudas de Early, que tuvo un pésimo primer semestre quedando fuera de todo. Me parece que el de peor, entre los coperos al menos, quedó fuera de Libertadores de Sudamericana. Apertura se le escapó, se fue Palermo, llegó un técnico nuevo, se le fueron jugadores a mitad del campeonato.
¿Cómo ves a este nuevo Olimpia que volvió a traer muchos refuerzos? Y bueno, Olimpia en los papeles previos tendría que ser el candidato al título, no tiene competencia internacional, es la primera pretemporada que tiene a su cargo Fabián Bustos, se vinieron refuerzos pedidos por el entrenador, ya conoce al plantel después de lo que fue su experiencia a mitad de campeonato del torneo de apertura, así que Olimpia tendría que ser el candidato, pero en los amistosos, sobre todo en aquel amistoso ante Racing con una derrota categórica, obviamente salvando la distancia. Racing es el campeón de la Sudamericana de la temporada pasada, de buena campaña en el fútbol argentino, está en Copa Libertadores de América, pero la diferencia fue brutal realmente en aquel amistoso y no despertó el interés que tiene el hincha de Olimpia respecto al equipo, al cuerpo técnico. No hay esa confianza en el plantel y sin confianza Olimpia va a ser un torneo clausura de vuelta, por lo menos en el podio, pero no lo veo como campeón al equipo franjeado. Sí, así es. Yo creo que a Olimpia se le acabaron las excusas y sobre todo a Fabián Bustos, su entrenador. Olimpia volvió a traer muchos refuerzos, tal y como aconteció en ese mes de enero del 2025. Creo que llegó a traer 11, 12 refuerzos y le fue muy mal. Porque me parece que Olimpia está confundiendo cantidad con calidad, trae por traer, y hay que ver si terminan rindiendo estos nombres que trajo Olimpia. Pero coincido con Derlis en el sentido de que Olimpia no tiene campeonato internacional, tiene solo torneo clausura y está obligado por la historia del Olimpia, por la camiseta, por el peso de esa gloriosa camiseta, a ser campeón, como sea. Y Busto ya no tiene excusa en el sentido que en algunas conferencias de prensa en la apertura tenía esa excusa de no, yo no armé este plantel, necesito una buena pretemporada. Bueno, ahora se le trajo 10 refuerzos, hizo una pretemporada de un mes y se le acabaron las excusas a Bustos y a Olimpia. Es momento de que Olimpia realmente repunte y aproveche esa distracción, entre comillas, que van a tener Cerro y Libertad, y rivales por el título, que van a jugar Copa un par de semanas. Si alguno avanza más, prácticamente son 4 semanas de competencia internacional y Olimpia tiene que aprovechar eso. Yo creo que el plantel de Olimpia le sobra para ser campeón en esta clausura. Si con este plantel no ganas acá en Paraguay, es cierto, en el campo internacional quizás no le alcance, pero para pelear el clausura Olimpia le debería alcanzar. Me parece que se excedió con algunas contrataciones, por ejemplo lo de Faustino Barone, el uruguayo de 19 años que viene de River. No, yo no entiendo esa contratación, porque un jugador de 19 años no puede ser que Olimpia no tenga un juvenil de 18, 19 años en su plantel para darle oportunidad. ¿Para qué te vas a comprar a un equipo chico, a River Plate de Uruguay, a un juvenil prácticamente? Porque es un juvenil, es cierto, jugaba en primera, pero es un juvenil. 19 años. Es raro también esa movida que hacen en Olimpia. Hay también una sobrepoblación en algunos puestos. Por ejemplo, yo creo que Olimpia necesita un volante central y no está trayendo, porque Richard Ortiz, con toda la experiencia que tiene y jerarquía, le va a costar jugar solo. Richard necesita a alguien ahí que se mueva en el medio con él. Y son algunos puntos, pero repito, yo creo que Olimpia ya no tiene excusas, va a salir con todo y es serio candidato a quedarse con el título. Me adelantaste ya tu Sí. candidato a campeón, Derlis, pero tu podio 1, 2 y 3 para ir cerrando este podcast. Cerro Porteño, Olimpia y Libertad. Así. Cerro, Olimpia, Libertad, en ese orden. En ese orden. Cerro campeón, Olimpia segundo y tercero Libertad. Yo le veo a Olimpia como campeón, justamente por eso que decíamos de que Cerro y Libertad van a estar en Copa. Libertad segundo. Y dije que no lo iba a poner a Cerro, pero es que no hay otro. Entonces Cerro tercero. Porque Guaraní no asoma con Bernay. no. Guaraní no. Para el olvido, el aborigen, al menos en los papeles previos, sí, con lo que hizo Chiqui y con ese plantel que tenía no pudo. Yo creo que ahora menos, se le fueron algunos jugadores, casi no trajo nada. De hecho, públicamente ya dijeron que iban a apostar a los juveniles de la casa. Entonces yo veo un semestre complicado para Guaraní. Pero yo creo que de esos tres nos sale el nuevo campeón del fútbol paraguayo. Derlis, muchísimas gracias por este podcast. Antes de ¿Podemos irnos, cerrar con el descenso? Los es equipos que van al cierto, descenso. en este campeonato también se define. Hoy por hoy los dos comprometidos son Tempetarí y General Caballero. ¿Se mantienen los dos o decís que puede entrar uno más ahí? No, se mantienen los dos. Para mí los dos pierden la categoría. Sí, yo coincido porque Recoleta sumó muchos Sí. puntos en esta
Rueda en este primer campeonato tiene que hacer una campaña muy pobre y Tembetaré en general volver a ganar. Ameliano está ahí cerquita también, pero me parece que están complicados los dos y van a ser los dos equipos que desciendan en este torneo clausura. Ahora sí, Derlis, muchísimas gracias a Renata Carballo también por la asistencia. A los seguidores del diario Última Hora y de 10, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nosotros vamos a reencontrarnos en un próximo episodio. Gracias, chao.